El carácter del enemigo. Pablo da ciertos detalles acerca de los enemigos que toman las armas contra el creyente. Cuando dice que no son sangre y carne, no debemos interpretarlo como una negativa absoluta. Primero, consideremos lo que quiere decir sangre y carne. Adversarios menores del cristiano: sangre y carne. Las corrupciones interiores son sangre y carne, porque se propagan en nosotros por generación natural. El mejor cristiano de la tierra pasa esta naturaleza corrupta y pecaminosa a su propio hijo, igual que un judío circunciso engendra a un hijo incircunciso, y un grano de trigo, al sembrarlo, brota de nuevo con tallo y hojas. También podemos llamar carne a nuestras corrupciones internas por las actuaciones de nuestra naturaleza sin regenerar, que es carnal. Los pensamientos de la mente corrupta son incapaces de percibir las cosas de Dios. Todos sus deseos, delicias, cuidados y temores abarcan el mundo presente y, por tanto, son carnales. Igual que el sol esconde el cielo que hay por encima de él y revela lo que hay por debajo, así la razón carnal deja a la criatura en tinieblas en cuanto a las verdades espirituales, a la vez que alumbra excelentemente su conocimiento carnal. Cada especie tiene una dieta adecuada. El león no come hierba, ni el caballo carne. Igualmente, el alimento del corazón carnal es veneno para el de la gracia, y lo que es sabroso para el corazón de la gracia le resulta odioso al carnal. Según esta interpretación de sangre y carne, Pablo no dice que la guerra haya terminado entre las dos naturalezas, la antigua y la nueva. Sabes por experiencia que no es así. El espíritu se opone a la carne y la carne al espíritu a lo largo de la vida cristiana. De no haber demonios, aún así tendrías las manos ocupadas resistiendo las corrupciones de tu propio corazón. Lo que Pablo quiere que observes es que tu antigua naturaleza es solo un soldado raso en la guerra contra tu nueva naturaleza. Satanás acude a la batalla como aliado de la carne y lanza un ataque generalizado. Es el general que ordena tus inclinaciones pecaminosas, las hace actuar sin misericordia y las envía en un frente unido contra el poder de Dios en tu vida. Compáralo con la siguiente situación. Supongamos que mientras un rey lucha por aplacar a sus propios súbditos rebeldes, se unen a ellos tropas superiores de otro país y toman el mando. Entonces el rey ya no lucha principalmente contra sus súbditos, sino contra un poder extranjero. Esta es la analogía espiritual. Cuando el cristiano está luchando contra sus corrupciones internas, Satanás une sus fuerzas al residuo de la antigua naturaleza y asume el mando. Se puede decir que nuestro pecado es el motor y Satanás el conductor. Saber esto debe hacernos a todos más diligentes en cuanto a desarmar a nuestros deseos, porque estarán más dispuestos a declarar su lealtad a Satanás cuando venga para tentarnos. Nuestra propia virtud desnuda no da la talla en estas circunstancias, ya que se trata de 2 contra 1. Pero si nos aferramos a Dios pidiendo sabiduría y fuerza, entonces podremos enfrentarnos con fuerza a esta serpiente y su jauría. Los seres humanos son sangre y carne, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Esto es, no peleamos contra otros hombres. Jesús dijo: palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne. Lucas capítulo 24, versículo 39. Según esta interpretación, observa primero el desdén con el cual el Espíritu Santo habla del hombre y, luego, dónde recae el acento de la lucha del cristiano. No en resistir a sangre y carne, sino en combatir a los principados y potestades en el mundo espiritual invisible. Primero, observa que el espíritu reduce al hombre a sangre y carne. El hombre tiene un alma nacida del cielo, lo que lo hace pariente de los ángeles,
más aún, descendencia de Dios. Pero esto se pasa por alto en silencio, como si Dios no reclamara lo que está manchado por el pecado y ya no se parece a la criatura original. El alma, aunque de origen divino, se halla tan sumergida en la sensualidad que no merece otro nombre que el de carne para expresar su debilidad. Es la palabra utilizada por el Espíritu Santo para expresar la impotencia de una criatura. Por ejemplo, hombres son y no Dios, y sus caballos carne. Isaías capítulo 31, versículo 3. Al contrario, cuando Dios quiere subrayar el poder y la fuerza de algo, lo contrasta con la carne. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Segunda carta a los Corintios capítulo 10, versículo 4. Esto debería humillarte. La carne en la que tanto te glorías está a un paso de la corrupción inmunda. Tu alma redimida es la sal que te conserva, que evita que apestes. ¿Estás orgulloso de tu belleza? Es vanidad de vanidades. ¿Cuánto tardará el tiempo en hacer surcos en tu cara? ¿O la enfermedad en cambiarte la piel hasta que tus amantes no quieran mirarte siquiera? ¿Te jactas de la fuerza? Tu brazo es carne que se atrofia cuando la extiendes. Pronto la sangre caliente se helará en tus venas. El tuétano se te secará en los huesos, se encogerán tus tendones y tus piernas se encorvarán bajo el peso de tu débil cuerpo. Tal vez sea la inteligencia lo que más aprecias. La misma tumba que cubra tu cuerpo enterrará toda la sabiduría de tu carne. Tus buenas ideas acabarán en nada. Solo aquellos pensamientos que sean emanaciones santas del alma tendrán sentido más allá de la tumba. Tal vez no esperas que te sostenga tu belleza, tu fuerza o tu sabiduría. Puede que tengas la esperanza puesta en tu rango y alcurnia. Seas quien seas, eres un plebeyo hasta que nazcas de nuevo. La sangre que corre por tus venas es la misma que la del mendigo callejero. Hechos capítulo 17, versículo 26. Entramos y salimos del mundo todos iguales. Así como nadie está hecho de una tierra más fina, tampoco se desintegra para formar un polvo más noble. Siendo así la composición de toda carne, ¿por qué confiar en ningún hombre? No confíes en los príncipes. No pueden mantener su propia corona en la cabeza, ni la cabeza sobre los hombros. Tampoco confíes en los sabios, cuyas ideas tan a menudo se les vuelven en contra. La sabiduría carnal puede predecir lo que quiera, pero Dios es el que hace girar la rueda y saca adelante su providencia. Tampoco te fíes excesivamente de los dirigentes espirituales. También son humanos y no infalibles. El error de un cristiano te puede hacer errar y aunque él se arrepienta, puede que tú sigas adelante y te pierdas. No te fíes de ningún hombre, ni siquiera de ti mismo. Proverbios capítulo 28, versículo 26 dice: el que confía en su propio corazón es necio. Igual que no debes confiar en la carne, tampoco debes temerla. Ya has visto que es como un cubo oxidado, sujeto a la corrupción. David dice al respecto: no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Salmo capítulo 56, versículo 4. Si eres cristiano, ¿hay algo que temer? No tienes vida alguna que perder si ya te has entregado a Cristo. Y aunque Dios no te haya prometido inmunidad al sufrimiento, sí se encargará de sobrellevar tus pérdidas y pagarte 100 veces más, aunque no recibas tu galardón en este mundo. Otra consolación más. ¿Es el hombre mera carne? Nuestro Padre Celestial lo sabe y hace sitio para nuestra debilidad, porque Él conoce nuestra condición.
se acuerda de que somos polvo. Salmos capítulo 103, versículo 14. Cuando empiezas a desmayar bajo el peso del deber o de la tentación, Dios corre hacia ti como una madre hacia su hijo desalentado. Te aviva con su aliento dulce y no dejará que tu alma muera. Cristiano, sabes que no debes temer a la carne y la sangre. Sin embargo, tampoco puedes pasarlas por alto. Mientras la semilla de la corrupción resida en la naturaleza carnal, Satanás entretejerá sus sutiles complots con los del hombre, de manera que no solo luchemos con el hombre mismo, sino con el hombre dirigido por Satanás. El creyente pelea contra dos clases de personas, las buenas y las malas. Satanás te golpea con ambas. Primero, el cristiano lucha contra personas buenas. Muchos conflictos graves surgen entre los cristianos, luchando a oscuras debido a la incomprensión de la verdad y los unos de los otros. Abraham riñó con Lot, Aarón y Miriam disputaron con Moisés hasta que Dios se interpuso y concluyó la disputa avergonzando a Miriam. Números capítulo 12, versículo 10. En la presencia de Cristo mismo, los apóstoles discutían acaloradamente acerca de quién sería mayor entre ellos. En las guerras civiles entre cristianos, Satanás es el gran instigador invisible. Como Acab, él pelea disfrazado, primero a favor de una parte y luego de la otra, agravando cualquier injuria insignificante y provocando siempre a la ira y la venganza. Por ello el apóstol nos advierte: ni deis lugar al diablo. Efesios capítulo 4, versículo 27. Esto es, no discutáis entre vosotros a no ser que deseéis la compañía del diablo. Él es un mercenario y, por tanto, corre allá donde hay esperanza de guerra. Le atrae el calor de nuestra ira como a una polilla la llama. No puede trabajar bien si no hay fuego, de forma que él mismo es como un carbón encendido. Se echa sobre los rescoldos de contención que encuentra entre los santos y los aviva hasta hacerlos arder. Luego los emplea en su fragua para inflamar la ira en nuestra alma. Entonces nos hacemos maleables, fáciles de moldear a su gusto con el martillo. La contención abre el alma al caos, y la ley de la gracia no puede obrar libremente cuando el alma está conmocionada. Aún el manso Moisés habló neciamente al ser provocado. Por lo menos, esta idea debería construir un toque de retirada para nuestras insignificantes diferencias que un Joab ayudó a crear. Él siembra un mal espíritu entre los hermanos. Es una necedad que nos mordamos y devoremos unos a otros para diversión del diablo. Solemos confundir nuestro acaloramiento con el celo, cuando normalmente el conflicto entre cristianos es una nave infernal enviada por Satanás para deshacer la unidad y el orden. Unidos somos un arma invencible, y Satanás sabe que no puede hundirnos si no es mediante la discordia. Para ello, no se contenta con crear conflictos entre los hombres buenos, sino que también azuza a los malos para desafiar al cristiano. Cristo dice que el mundo te odia porque no eres del mundo. Juan capítulo 15, versículo 19. La naturaleza y la vida del cristiano son anatema para el mundo. Antes se reconciliarían entre sí el fuego y el agua, el cielo y el infierno. De ahí las guerras. El fuego de la persecución nunca se apaga en los corazones de los malos, que siguen diciendo en secreto, como antes gritaban en el Coliseo: ¡los cristianos, a los leones! En todas las guerras de los santos contra los malos, Satanás es el comandante en jefe de estos últimos. Ellos cumplen las órdenes de su capitán, satisfaciendo sus deseos. Los sabeos saquearon a Job a instancias de Satanás.
El hereje difunde doctrinas corruptas y pervierte la fe de muchos, pero solo es un ministro de Satanás. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 15, el cual le llama, le paga y le enseña sus artimañas. Los perseguidores de palabra o de obra son instrumentos del diablo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9 y 10. Cuando ves a alguien que lucha fieramente contra las verdades o los siervos de Cristo, tenle compasión como al más miserable de la tierra. No temas su poder ni admires sus talentos. Es un emisario de Satanás. Los antiguos mártires los llamaban esclavos y carniceros del enemigo. Agustín, en una carta a Licinio, hombre brillante y malvado que antes había sido su alumno, le dice: «¿Cómo lloro al ver tu brillante ingenuo prostituido en el servicio del diablo? Si hubieras encontrado un cáliz de oro, lo habrías entregado a la iglesia, pero Dios te dio una cabeza de oro, talento e inteligencia, y con ellos brindas por el diablo». Cuando veas a hombres poderosos e inteligentes que utilizan sus talentos contra Dios, llora por sus almas. Mejor hubieran vivido y muerto esclavos y necios, en lugar de negociar para el diablo con sus capacidades divinamente otorgadas. Cuando los malvados te reprochen y persigan, mira más allá. Gasta tu ira en Satanás, tu enemigo principal. Los hombres solo son sus títeres. Pueden ser ganados para Cristo haciéndose así tus amigos al final. Anselmo lo explica así: cuando el enemigo se acerca en la batalla, el valiente no se enfada con el caballo, sino con el jinete. Actúa para matar al jinete y así poder utilizar su caballo. De este modo debemos hacer con los malvados. No hemos de dirigir nuestra ira contra ellos, sino contra Satanás, el jinete que los monta y los espolea. Oremos fervorosamente como Cristo en la cruz, para que el diablo sea desmontado y estas desdichadas almas liberadas. Mayor honor se gana sacando a un alma viva de las garras del diablo que dejando a muchas muertas sobre el campo de batalla. Agustín demostró esta misma compasión hacia los malvados. Erasmo cuenta cómo rogaba a los oficiales del emperador que le entregaran la custodia de los herejes condenados a muerte por perseguir a los creyentes. ¿Cuál era su motivo? Ministrar a sus almas como buen médico, para que, de ser posible, pudiera sanarlas y hacerles fuertes en la fe. Los mayores enemigos del cristiano, los espíritus malignos. Si la lucha del cristiano fuera solamente contra la carne, algunos podrían ganar por sus propios esfuerzos. Pero Pablo descarta cualquier estúpida idea de una victoria independiente al describir el carácter de nuestros mayores enemigos. Estos no son sangre y carne, sino huestes de espíritus malignos dirigidos por Satanás mismos y enviados a guerrear contra los cristianos. Negada para siempre su preeminencia por encima de las estrellas, Satanás se ha decidido a reinar por debajo de ellas. Desde el día en que fue arrojado del cielo, él y sus secuaces han obrado incansablemente para establecer su dominio sobre la tierra. La epístola a los Efesios revela la esfera de su influencia. Primero, su sistema de gobierno. Segundo, la magnitud de su poder. Tercero, su territorio. Cuarto, su naturaleza inherente. Y quinto, la razón de su disputa con Dios. Su sistema de gobierno. Se emplea la palabra principados para designar el territorio que el usurpador Satanás reclama. Negar la posición exaltada del diablo en el mundo presente es contradecir a Dios mismo. Cristo lo llamó el príncipe de este mundo. Juan capítulo 14, versículo 30. Igual que los príncipes cuentan con un pueblo y un territorio que gobernar, así Satanás tiene los suyos. Un dictador terrenal
será afortunado si dispone de unos pocos hombres de confianza. A los demás deberá controlarlos por la fuerza o pronto perderá el trono y la cabeza. Pero Satanás no tiene motivo para temer la bala de un asesino. Puede confiar en todos sus súbditos y no ha de preocuparse por la rebelión a menos que intervenga el Espíritu Santo. De hecho, los malvados van más allá de la mera lealtad al diablo. De buen grado doblan la rodilla e inclinan la cabeza para adorarle. Apocalipsis capítulo 13, versículo 14. Sin embargo, esto no es menos de lo que él exige. Satanás es el peor de los dictadores, pues sus leyes son totalmente malignas. A su voluntad se le llama la ley del pecado. Por tanta autoridad como tiene, Romanos capítulo 8, versículo 2, él da órdenes a los pecadores deseosos que corren a obedecerle. No entienden que esos decretos se escriben con su propia sangre, ni se percatan de que la condenación es lo único que se promete por cumplir los deseos del diablo. Satanás sabe que le hace falta la cooperación de todos sus súbditos para hacer prosperar su reino, pero se complace especialmente en utilizar a los peores. Así como los príncipes nombran ministros para hacer cumplir sus deseos, Satanás envía emisarios especiales para llevar a cabo sus planes. Tiene sus discípulos escogidos, como Elimas, a quien Pablo llamó lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Hechos capítulo 13, versículo 10. A este círculo íntimo de corazones obscuros les imparte los misterios de la iniquidad y las profundidades de la degradación. Pero aún con estos escogidos no lo comparte todo. Siempre se encarga de su propia bolsa y también de la del pecador, de forma que él es el inversor y este último solo un corredor que trabaja para él. Finalmente, la totalidad de la ganancia deshonesta va a parar al bolsillo del diablo. Todo lo que tiene el pecador, tiempo, fuerza, inteligencia, todo se gasta para mantener al diablo en su trono. La reivindicación satánica de su trono. Puedes preguntarte cómo se hizo una criatura tan vil con un principado tan poderoso. No legalmente puedes estar seguro, aunque el diablo sea lo bastante listo como para pensar una reivindicación que parezca legítima. Para empezar, él reclama la tierra por derecho de conquista. Es, en cierto grado, cierto que ganó su corona por el poder y la política y que lo mantiene de la misma forma, pero conquista es un título ridículo. Un ladrón no tiene derecho legal a la cartera robada de su víctima simplemente por haberla metido en su bolsillo y decir que es suya. Ni el paso del tiempo puede jamás enmendar el agravio así cometido. Tal vez pasen años antes de que se descubra, pero será tan culpable en el día de su arresto como en el día del robo. Un ladrón en el trono no es distinto de ese carterista callejero. Es verdad que hace tiempo que Satanás ostenta su título, pero no es menos criminal por ello que en el día que le robó a Dios el corazón de Adán. La conquista de tu corazón por Cristo es justa. Por ser justa la causa de su guerra, Él viene para recuperar lo que siempre fue suyo. Por otra parte, Satanás es un contendiente falso y su conquista es un fraude, porque nunca podrá decir de la menor de las Escrituras, mía es. El diablo también reclama su principado por elección. Cuenta los votos y verás que él mantiene su posición presente por el voto unánime de la naturaleza corrupta del hombre. No importa que entrara en el cargo utilizando una mentira. Adán fue engañado y también todos sus hijos desde entonces. Cristo lo dijo claramente: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan capítulo 8, versículo 44. La victoria democrática de Satanás también es defectuosa, porque el hombre fue creado súbdito de Dios sin poder ni autoridad
para destronar al Rey eterno en favor de otro. Podemos optar por hacer caso omiso de la soberanía de Dios, pero no se la podemos quitar. Aunque el pecado nos haya incapacitado para guardar la ley de Dios, no nos exime de hacerlo, ni de los términos impuestos por el gobierno divino. Finalmente, Satanás presenta una escritura falsa que pretende ser de Dios para reclamar la tierra como suya. Este impostor es tan descarado que presentó su reivindicación inválida a Cristo mismo, pretendiendo poseer el poder absoluto como príncipe de este mundo. Mostró al Señor todos los reinos de la tierra y le dijo: «A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy». Lucas capítulo 4, versículo 6. Había cierta verdad en ello, pero era algo más que la verdad. En un sentido, Dios sí que entregó este mundo a Satanás, pero no para que dispusiera de él a su antojo. El diablo es príncipe de este mundo, pero no por preferencia de Dios, sino con su permiso, y Dios puede revocar ese permiso cuando Él quiera. La presente concesión de Dios a la pretensión de Satanás. Desde nuestra perspectiva humana limitada, nos preguntamos por qué Dios permite que esa criatura apóstata ostente tal principado en el mundo. ¿Por qué tolera que este rebelde se exhiba con pompa y arrogancia ante hombres y ángeles? Hay varias razones para considerar. Primero, para castigar el pecado. Dejar que Satanás chasquee el látigo sobre el hombre es una forma de castigar la rebelión, por cuanto no serviste con gozo a Yahvé tu Dios con alegría y con gozo de corazón, servirás a tus enemigos con hambre. Deuteronomio capítulo 28, versículo 47 y 48. Satanás es un capataz de la ira de Dios. El diablo es esclavo de Dios y el hombre lo es de Satanás. El pecado encadena a la criatura humana a Satanás, quien ahora la atosiga sin misericordia. Una segunda razón por la que Dios permite a Satanás alardear de su poder es para demostrar que el poder de Dios es más grande. Nadie dudará de la omnipotencia de Dios cuando le vean arrojar al poderoso dragón desde la tierra al infierno como si fuera un mosquito. Igual que el hombre solo no puede con el diablo con todos sus secuaces no puede con Dios. ¿Qué nombre más glorioso se habrá hecho Dios para sí cuando haya terminado esta guerra? El haber creado los cielos y la tierra le otorgó a Dios el nombre de Creador. Su providencia le da el nombre de Preservador. Pero su triunfo sobre Satanás le confiere un nombre sobre todos los demás, el de Salvador. Como Salvador, Él protege al hombre redimido de la destrucción y forma una nueva criatura dentro de él, un hijo de la gracia. Entonces acoge a este pequeño en su seno y lo aleja de toda la confusión de Satanás hasta llegar por fin al cielo. No hay mayor prueba de la misericordia de Dios que su plan de redención. Todas las demás obras divinas fluyen majestuosas como ríos hacia este gran mar poderoso, en cuya orilla los santos se regocijarán. Ten esto por seguro: de no haber sido primeramente prisioneros de Satanás, no comprenderíamos ni apreciaríamos la liberación final. Finalmente, Dios permite el reino temporal de Satanás para aumentar el gozo eterno del cristiano. ¿Parece una paradoja? Piensa en tu vida y verás que a menudo las ocasiones de mayor gozo surgen de las cenizas del sufrimiento. La palabra da 3 imágenes del gozo: el de la madre primeriza, el del granjero próspero y el del soldado victorioso. La exaltación de los 3 se cosecha en tierra dura. A la mujer le cuesta gran dolor, al granjero meses de duro trabajo y al soldado graves peligros el obtener el premio. Pero al final se les paga con creces. Y un atributo peculiar de la tristeza es que su recuerdo a menudo endulza el gozo presente.
He aquí el corolario espiritual. Si Cristo hubiera venido y entrado en afinidad con nuestra naturaleza pacíficamente, para luego volver al cielo con su esposa inmaculada, sin duda compartiríamos el gozo de la boda, pero la forma en que Él decidió llevar a sus redimidos al cielo adorna el gozo y la adoración, porque tendremos el recuerdo de los dolores agudos que le causaron el pecado y Satanás, para compararlos con el gozo inconmensurable de ser su esposa. El canto nupcial se une a la marcha victoriosa de un conquistador que ha rescatado a su amada de las manos de su raptor cuando éste la llevaba a las cámaras del infierno. ¿Cómo comprobar tu verdadera lealtad? Mira alrededor y verás cómo florece el imperio de Satanás a diestra y siniestra. Su gobierno abarca continentes y océanos. Sus súbditos son como la arena del mar. Necesitamos estar seguros de que no nos contamos entre ellos, porque hasta en el territorio de Cristo, la Iglesia visible, Satanás ha introducido a sus súbditos. Para descubrir la verdadera lealtad de tu corazón, estudia los criterios siguientes. Primero, entérate de a quién perteneces. Recuerda que Cristo tenía sus seguidores en la corte de Nerón. Pues bien, el diablo también tiene sus siervos en el atrio exterior del cristianismo. Si reivindicas el nombre de Cristo, debes probarlo con algo más que una conformidad externa a sus ordenanzas. Cuando los súbditos de un rey van a vivir en países extranjeros, él sabe que aprenderán el idioma y se amoldarán a las costumbres nacionales en lo posible. Esto no mina su lealtad hacia el rey. Al contrario, los hace súbditos más valiosos. Igualmente, Satanás no se enoja si te pones en el atrio de la iglesia visible y aprendes el lenguaje de los cristianos. Cede esto sin perder nada. De hecho, a veces le sirve mejor un hipócrita que ofrece una muestra de piedad a la iglesia reservando su corazón para el adversario. Cristo y Satanás crean una dicotomía espiritual imposible de pasar por alto y que divide al mundo entero. Tú perteneces a un grupo y solo uno. Cristo no admite rival, ni Satanás tampoco. Por tanto, no puedes ponerte de parte de ambos. La prueba de la lealtad es muy sencilla. Eres súbdito de aquel que lleva la corona en tu corazón, no de aquel a quien halagas con la lengua. Para saber si Cristo es tu verdadero rey, responde a estas preguntas. ¿Cómo llegó tu rey al trono? Por nacimiento, eres súbdito de Satanás, al igual que todo el género humano. Por tanto, él no va a ceder su lugar en tu corazón de forma voluntaria. Y ya sabes que no puedes resistir su poder con tus esfuerzos. Solo Cristo, por el Espíritu Santo, es capaz de traer un cambio de gobierno a tu corazón. ¿Has oído alguna vez una voz del cielo que te llamara, como a Pablo, a postrarte a los pies de Dios y volverte hacia el cielo? ¿Ha venido Cristo hasta ti como el ángel acudió a la cárcel de Pedro para arrancar las cadenas de las tinieblas de tu mente y tu conciencia, haciéndote obediente? De ser así, puedes reivindicar que tienes la libertad. Pero si en todo esto te parece que hablo otro idioma y no percibes ninguna obra así en tu alma, me temo que aún sigues en la cárcel. ¿Supones por un momento que una nación invasora puede derrocar a un gobierno sin que lo sepan los ciudadanos? ¿Puede ser un rey destronado para coronar a otro en tu alma sin que oigas ruido alguno? Al coronarse Cristo, la celebración jubilosa de su coronación resonará en todo tu ser. Cuando Él llegue para arrebatarle tu alma a Satanás, lo sabrás. Debes decir como el hombre que Jesús envió a lavarse en el estanque de Siloé: habiendo yo sido ciego, ahora veo.
Juan capítulo 9, versículo 25. ¿Puedes hacerlo? ¿Qué ley obedeces? Las leyes del príncipe de las tinieblas y las del príncipe de paz son tan contrarias como la naturaleza de ambos. Una es la ley del pecado, Romanos capítulo 8, versículo 2, y la otra, la de la santidad, Romanos capítulo 7, versículo 12. A no ser que el pecado te haya cegado tanto que ya no disciernas entre lo santo y lo profano, debes poder resolver esto sin problemas. Cuando Satanás acude para tentarte, observa tu reacción. ¿Cómo respondes a sus sugerencias? ¿Te plantas inamovible en las ordenanzas de Dios? ¿O abraza tu alma a la tentación como a una queridísima amiga contenta con tener una excusa para hospedarla? De ser así, estás bajo el poder de Satanás. Pablo dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿A dónde acudes para recibir protección? ¿Quién tiene tu confianza? Un buen príncipe protege de buen grado a sus súbditos y espera que le confíen su seguridad. Por tanto, los súbditos obedientes entregan los asuntos de Estado a la sabiduría de su príncipe y su consejo. Ante la injusticia, piden justicia cuando son culpables, se someten a la pena legal y sobrellevan el castigo debido. ¿Confías en la sabiduría de Dios para tratarte con justicia? Un impenitente teme encomendarse al cuidado divino. Sabe que su alma necesita una limpieza a fondo, pero le gusta la mugre y se la quiere quedar, de forma que cierra puertas y ventanas a lo puro y justo, y sirve un festín inmundo para que su naturaleza pecaminosa lo engulla en privado. El mismo temor que aleja al malvado de Dios estimula al justo a abrir su corazón cuando el Espíritu llama. Acoge la idea de un alma limpia y comprende que la purga que Dios efectúa quita la basura carnal y hace sitio para una mayor bendición. ¿Con quién te identificas? Tu príncipe es aquel cuyas victorias y pérdidas te importan. ¿Qué dices cuando el Espíritu de Dios está a la puerta de tu voluntad e impide el pecado que instiga a Satanás? Si estás de parte de Cristo, le amarás más por guardarte de la concupiscencia. De otra manera, te sentirás resentido con Dios por evitar el deseo verdadero de tu corazón. Cuando Satanás vuelva, y seguro que lo hará, te encontrará anhelando aún el pecado al que se echó de tu puerta. Y él siempre gratifica al alma que busca el pecado. Cuando ves que Dios bendice los esfuerzos de sus hijos, ¿cómo respondes? ¿Canta con júbilo tu alma al oír que el Evangelio prospera? Si sigues siendo un hijo del diablo, cualquier triunfo sobre el pecado constituirá una derrota para tu partido. El gozo de los cristianos te sonará como una campana de hojalata, y volverás a casa murmurando como Amán, furioso por dentro de que alguno de tus pecados favoritos te haya sido arrebatado y se haya entregado a Cristo para su destrucción. Pero si Dios es realmente tu Padre, tu corazón se elevará al oír el repicar de las campanas cuando tus compañeros derroten al pecado. ¿Te has unido a las tropas que luchan para someter las insurrecciones de los hombres malvados instigados por Satanás? No basta con ponerte a salvo y vitorear a otros cristianos. Tú también debes correr la carrera que tienes por delante. Si eres cristiano, perteneces a Dios y corres, no para ti mismo, sino para Él. Sus deseos deben anteponerse a los tuyos. Si los súbditos pudieran escoger dónde vivir, la mayoría escogería vivir en el palacio con el príncipe. Pero esto no suele ser lo mejor para su señor, de manera que quienes más le aman
no solo se niegan de buen grado las delicadezas de la corte, sino que se presentan voluntarios para el servicio de fronteras, donde el enemigo es más fuerte, y agradecen al príncipe el honor de servirle. Pablo, en estos términos, estaba dispuesto a postergar el día de su coronación en la gloria y prolongar el día de su tribulación terrestre para poder seguir sembrando para el reino. Servir a Dios es lo que cuenta en la vida. Nos da la oportunidad de probar nuestra gratitud hacia Él por habernos redimido del poder de Satanás y llevado al reino de su amado Hijo. Empieza enseguida, cristiano, a redimir el tiempo. Lo que piensas hacer para Dios, hazlo pronto. Examina tu corazón. Si encuentras de verdad que en él unas transferencias de titularidad a nombre de Cristo, alaba a Dios por ser ciudadano del cielo y no del infierno. Marca el día de tu nacimiento espiritual en el calendario de tu corazón y haz fiesta. Es el día de tu boda. Os he despojado con un solo esposo, Cristo, dijo Pablo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Este mismo Cristo te ha dado a ti la promesa de la vida eterna. ¿Sabes que desde la hora en que te sometes a su dominio, todo el dulce fruto del árbol de la vida es tuyo? Es un don perfecto, concedido en amor perfecto, a la novia que aún ahora Él está perfeccionando. Amado cristiano, recuérdate a menudo a ti mismo el cambio que Dios ha hecho en ti. Satanás te tentará para que dudes de la sabiduría de haber escogido a Cristo como soberano, de forma que clava las promesas de Dios en el dintel de la puerta de tu corazón. Estas guardarán a tu alma en cuarentena y Satanás huirá de ellas como de la peste. Y no dejes que el tiempo te haga olvidar la mazmorra en que Satanás te mantenía preso del pecado. O él podría incitarte a volver allí con sus antiguas mentiras y promesas incumplidas. Compara este horror con el sabor del cielo, el cual ya has probado, y sabrás que tu mayor gozo en la tierra es solo un aroma lejano de lo que te espera allí. Aferrarte a un futuro tan maravilloso debe darte el coraje necesario para servir fielmente a Cristo mientras el principado satánico prospera a tu alrededor. No puedes esquivar el servicio, aunque no te llamen a predicar y bautizar. Puedes ayudar a los que tengan este llamamiento. Tus oraciones afilan la espada del ministro, rompen barreras al crecimiento del reino de Cristo. Sirves a un príncipe que conoce tu corazón. Nada le complace más que tu amor completo. Anhela saber si, de ser libre para escoger tu propio rey y hacer tú las leyes, escogerías al mismo y no querrías otra ley que las que ya ha decretado. Sus poderes. En la segunda parte de la descripción paulina del archienemigo se habla de la fuerza o los poderes con los cuales el demonio apoya sus reivindicaciones de soberanía. Si fuera un soberano impotente, podríamos hacer caso omiso sin más de su autoexaltación. Pero además de las huestes demoníacas que son sus secuaces, tiene cierto grado de poder para respaldarla. Puede ser útil explorar el poder de los demonios considerando lo siguiente: sus nombres, naturaleza, número, orden y unidad, y las grandes obras que se les acreditan. Primero, ¿cómo reflejan sus nombres su poder? Los demonios tienen nombres muy poderosos que se les adscriben en la palabra. Satanás se destaca como el más poderoso de todos. Se le llama el hombre fuerte. Lucas capítulo 11, versículo 21. Tan fuerte que guarda su casa en paz, desafiando a todos los hijos de Adán. Sabemos por experiencia propia que sangre y carne no pueden con él.
Cristo tenía que venir desde el cielo para destruirlo a él y a sus obras, o moriríamos todos en nuestros pecados. También se le llama el león rugiente. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. El rey de la jungla. Cuando el león ruge, su voz atemoriza tanto a las presas que puede andar tranquilamente entre ellas y devorarlas sin resistencia. Tal león es Satanás, que se mueve a sus anchas entre los pecadores, apresándolos a voluntad. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Los atrapa vivos tan fácilmente como el cazador tienta al pájaro con un trozo de pan, haciéndolo caer en la red. A decir verdad, el diablo encuentra tan ingenuos e impotentes a los pecadores que solo necesita presentarse con una propuesta para que cedan sin más. Solo los hijos del Dios Altísimo se atreven a oponérsele, y hasta la muerte si hace falta. Otro nombre de Satanás es el gran dragón escarlata, que con su cola, los hombres malos, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4. También se le llama el príncipe de la potestad del aire. Efesios capítulo 2, versículo 2. Porque como príncipe puede reunir a sus súbditos y llamarlos a filas en cualquier momento. Pero el título más poderoso es el de el Dios de este mundo. Segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 4. Se le otorga porque los pecadores lo adoran como a un Dios, reverenciándolo erróneamente igual que hacen los cristianos con Dios mismo. La naturaleza de los demonios los hace también poderosos. Recuerda que estas criaturas caídas eran ángeles y aún no están despojadas de todo su poder. La palabra confirma la potencia de los ángeles. Bendecid a Yahvé, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. Salmos capítulo 103, versículo 20. También se dice que los israelitas comieron pan de fuertes o de ángeles. Salmos capítulo 78, versículo 25. Este poder de la naturaleza angelical se manifiesta ante todo en la superioridad sobre las demás criaturas. Se coloca a los ángeles en el pináculo de la creación. El hombre está por debajo de ellos, según Hebreos capítulo 2, versículo 7. En la creación, el superior tiene poder sobre el inferior, las bestias sobre la hierba, el hombre sobre las bestias y los ángeles sobre el hombre. Además, los ángeles son superiores por la espiritualidad de su naturaleza. La debilidad del hombre estriba en su carne. Su alma fue hecha para grandes empresas, pero se ve lastrada por un trozo de carne y tiene que remar al ritmo de su compañero más débil. Los demonios, siendo ángeles por virtud de su creación, no tienen este estorbo, ni el humo del intelecto carnal nubla su comprensión. No llevan zuecos en los pies que ralenticen su marcha. Son como rápidas llamas de fuego arrastradas por el viento. Siendo espirituales, no se les puede resistir con fuerza humana. No hay fuego ni espada que los dañe. Nadie es lo bastante fuerte como para atarlos, excepto Dios, el Padre de los espíritus. Por su caída, el diablo perdió gran parte de su poder con relación al estado feliz y santo en el cual había sido creado, pero no su capacidad innata. Sigue siendo un ángel y teniendo poder de ángel. Además de sus nombres y su naturaleza, el gran número de los demonios aumenta su poder. ¿Qué hay más ligero que un grano de arena? Pero el número confiere peso. ¿Qué animal hay más pequeño que el piojo? Sin embargo, cuánta desdicha causó a los egipcios una plaga de ellos. Piensa lo formidables que son los demonios, que por su naturaleza son tan poderosos y por su número semejante multitud. Satanás tiene suficientes demonios para acosar a toda la tierra. No hay un lugar bajo el cielo donde no cuente con un destacamento, ni persona a la que alguno de estos espíritus malditos no siga a donde quiera
que vaya. Para servicios especiales, Satanás puede enviar una legión con objeto de constituir una guarnición en una sola persona. Marcos capítulo 5, versículo 9. Y si puede permitir a tantos atacar a uno solo, ¿cuántos habrá en todo el ejército satánico? No te sorprenda la dificultad de tu marcha hacia el cielo, ya que tienes que atravesar el territorio mismo de esta multitud demoníaca. Cuando Dios expulsó a los rebeldes del cielo, estos se convirtieron en forasteros en la tierra. Desde entonces vagan de aquí para allá, buscando lastimar a los hijos de los hombres, especialmente a aquellos que van camino al cielo. Además de su gran número, la unidad y el orden entre los demonios los hacen aún más formidables. No se puede decir que exista amor entre ellos. Ese fuego celestial no puede arder en el seno demoníaco. Pero hay una unidad y un orden respecto a su meta común de vencer a Dios y los hombres. Unidos no por lazos de amor, sino de odio y política, saben que no tienen futuro si no concuerdan en sus malvados designios. Son muy fieles a esta maligna hermandad. El Señor testificó de ello cuando dijo: «Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido». Mateo capítulo 12, versículo 26. ¿Has oído hablar de algún motín en el ejército satánico? ¿O que algún ángel apóstata ofreciera libremente un alma a Cristo? Son muchos, pero hay un espíritu de maldad en todos ellos. Un demonio le dijo a Cristo: «Legión me llamo porque somos muchos». Marcos capítulo 5, versículo 9. Observa que no dijo «nos llamamos». Esos espíritus malditos colaboran en sus tretas y se procurarán la cooperación humana cuando puedan. No se contentan con la mera obediencia, obran en las almas más tenebrosas para extraerles un leal juramento, como en el caso de las brujas. Otra declaración del poder de los demonios está en sus grandes obras. Este príncipe de la potestad del aire puede producir efectos terribles en la naturaleza. No es ningún creador, de forma que no puede fabricar ni un soplo de aire, ni una gota de agua, ni una chispa de fuego. Pero suelto en el almacén de Dios, usará las herramientas del Creador con tal destreza que nadie le podrá hacer frente. Es capaz de revolver tanto el mar que sus profundidades hiervan como una olla y de mover el aire para formar tempestades y tormentas que amenacen con derribar los mismos cielos. Puede encender la mecha del cañón celestial y causar truenos y relámpagos tan terribles que no solo asustan, sino que producen grandes daños. Si lo dudas, lee cómo mató a los hijos de Job enviando un viento fuerte que los enterró en las ruinas de su casa. Job capítulo 1, versículo 19. Su poder tampoco se limita a los elementos naturales, también le da control sobre los animales. Recuerda el hato de cerdos que arrojó al mar. Aparentemente, con el permiso de Dios, tiene también algún poder sobre los cuerpos humanos, porque leemos que las llagas de Job no eran una aflicción física natural, sino el rastro de Satanás en su carne. Todos estos ataques son poca cosa para Satanás. Su gran malicia se reserva para las almas humanas. Él utiliza una molestia física para trastornar el equilibrio del alma. Sabe lo pronto que se perturban su paz y su descanso con los gemidos y quejas del cuerpo bajo cuyo techo mora. Verdaderamente, aunque Satanás no tuviera otro vehículo para obrar su voluntad en nosotros que nuestra débil constitución, seguiría teniendo una gran ventaja. Me entristece ver cómo el alma cae tan por debajo de su origen divino. El cuerpo, pensado para ser su siervo, se ha convertido en su dueño y la gobierna con mano dura. Sin embargo, Satanás no se limita a hostigar nuestros cuerpos para llegar al alma. Tiene un atajo para ello. Cuando el primer hombre cayó, astilló el parapeto de su alma contra el pecado y dejó abierto el camino para que el espíritu de Satanás entrara con maletas y todo y se sintiera en su casa.
Este no dejaría ni un alma de la tierra desocupada si Dios no pusiese freno al desfile. El poder salvador y guardador de Cristo es lo único que nos protege de este intruso. Satanás es astuto y admira la sabiduría de Dios, de forma que obra en los malvados de manera parecida a como Dios lo hace en sus santos. Dios actúa eficazmente en los cristianos. Gálatas capítulo 2, versículo 8. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Y Satanás hace lo mismo en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2, versículo 2. Pero los frutos de sus labores no se parecen en nada. El Espíritu trae conocimiento y justicia al corazón de los cristianos. Efesios capítulo 5, versículo 9. Mientras Satanás produce envidia y toda maldad en el corazón de los malos. El Espíritu Santo consuela, Satanás aterroriza, como en el caso de Judas, que primero traicionó a su maestro y luego se ahorcó. Si eres cristiano, no debes temer que Satanás infiltre tu alma. Dios no lo permitirá. Pero el diablo puede atacar y ataca las fronteras de tu fe. Aunque no seas súbdito directo de su poder, eres y siempre serás el objeto principal de su ira. Luchará contra ti en cualquier oportunidad y solo lo vencerás mientras Dios te dé fuerzas. Si Dios se apartara, te encontrarías enseguida impotente ante este poderoso enemigo. Ha enviado a casa a los más fuertes de tus compañeros, temblando y clamando a Dios, con la sangre de su corazón destilando de sus conciencias heridas. Todo este estudio del poder de Satanás puede desalentarte, pero esa no es mi intención en absoluto. Son las lecciones valiosas que te ayudarán en la marcha hacia el cielo y te prepararán para el reino. Al estudiar a Satanás, vemos que el poder no constituye base alguna para el orgullo. El orgullo carnal es hijo ilegítimo del poder. Es una concupiscencia concebida en el vientre de Satanás y aunque tu corazón pueda henchirse cuando nace la misma, será para tu alma como Caín para Abel, un enemigo mortal disfrazado de hermano. El poder es solamente el atributo legítimo de Dios. Los mortales salimos mal parados cuando lo reclamamos para nosotros mismos. Y Satanás también. De hecho, el diablo es la más miserable de las criaturas de Dios. Máxime cuando tiene tanto poder para emplearlo mal. De haber perdido su potencia angelical cuando cayó, habría ganado con la pérdida. Tiembla, entonces, si tienes algún poder, a no ser que lo utilices para Dios. Una plaga de langostas no es más destructiva para un trigal maduro que el poder orgulloso. Una plaga de langostas no es más destructiva para un trigal maduro que el poder orgulloso para la gracia del hombre. ¿Eres poderoso? ¿Cómo empleas este don de Dios? ¿En su obra o para satisfacer tus deseos? He aquí uno de los mejores instrumentos que Satanás tiene para tentar. El poder es ciudadano del mundo y desempeña cualquier tarea que le asigne Satanás. Se viste primero de una forma, luego de otra, todo para impresionar a los humanos. Y la mayoría es tan miope que se deja engañar por su falsedad. A veces el poder desfila con seda y joyas, fingiendo que el dinero es la clave de la grandeza. Otras veces se viste de una profesión respetada y rechaza hablar con los trabajadores inferiores. También puede llevar un uniforme militar y exigir la obediencia instantánea de cientos de miles por debajo de su rango. Pero a pesar de todo su alarde de fuerza, el poder es una burbuja irisada que flota en el viento. Dios solo tiene que hacer un gesto con su omnipotente cabeza para que desaparezca en la nada. Felices serían los demonios y los potentados terrenales si en el juicio pudieran aparecer vestidos de pobres esclavos para recibir la sentencia. En aquel día todos sus títulos, dignidad y riquezas ya no se leerán para honrarles, sino para su eterna vergüenza
y condenación. No dudo, ni tú tampoco debes hacerlo, que el poder de Satanás dificulte el alcanzar el cielo. Si el diablo es tan poderoso y el camino hasta allí está tan atestado de sus buscapleitos, seguramente nos costará algo llegar a desplegar nuestros estandartes en los muros de la Nueva Jerusalén. Si ves a alguien que sale solo y desprotegido en un viaje largo y peligroso, llegas a la conclusión de que no espera encontrarse con bandidos en el camino y bien podrías cuestionar su sabiduría. Muchos que aparentan ser cristianos viajan de forma parecida. Te dirán que van camino al cielo, pero demuestran poca disposición a viajar en compañía de los santos, como si no les hiciera falta comunión durante el viaje. La mayoría de estos van desprovistos de todo lo que se parezca a una armadura. Otros esgrimen alguna esperanza vana y ligera en la misericordia de Dios sin un solo texto de la Escritura como munición. Tal esperanza es una pistola oxidada y explotará en la cara del necio que intente utilizarla. Estos hombres, muchos de los cuales tienen bastante éxito según el mundo, nunca consiguieron sus riquezas terrenales con el poco esfuerzo que piensan invertir para llegar al cielo. Saben por experiencia que no se hace fortuna durmiendo ni se cuida la familia con las manos en los bolsillos. Mientras más avanza en el camino del éxito, tantos más ladrones hay que intenten engañarte. Y mientras más se acerca el cristiano al cielo, más son los que intentan engañar a su alma y robarle la corona de gloria si pueden. Subraya bien esto. Nunca podrás defenderte solo contra Satanás, ni con Satanás contra Dios. Pero si te pones al lado de Cristo, serás liberado tanto del yo como del diablo. Alabado sea Dios. El poder de Satanás es grande, pero no hay razón para desesperar. Es un gran consuelo que Dios permita a sus hijos ver que no tenemos por qué temer a Satanás, que lo teman los que no temen a Dios. ¿Qué son sus montañas de poder ante ti, cristiano? Tú sirves a un Dios que puede hacer que un gusano derribe una montaña. Isaías capítulo 41, versículo 15. Entonces es indudable que podrá cuidarte a ti. El mayor golpe que Satanás puede dar a tu valor es hacer que le temas excesivamente. Tengo entendido que hay animales salvajes que, aunque más fuertes que el león, tiemblan al oír su rugido. ¿Cuántas veces has temblado innecesariamente ante la aparición de Satanás cuando en Cristo tienes el poder para hollarlo bajo tus pies? Esfuérzate por mantener una perspectiva correcta del poder de Satanás y este león no resultará tan fiero. 3 consideraciones te aliviarán cuando estés en peligro de creer que Él es omnipotente. Primeramente, Satanás tiene un poder derivado. No es suyo por derecho, sino por el permiso de otro, y ese otro es Dios. Todo poder es de Dios, en la tierra o en el infierno. Si tu fe abraza esta verdad, podrás ir a donde quieras con la confianza absoluta de que Satanás no te puede hacer ningún daño permanente. ¿Crees por un momento que tu Padre Celestial daría a su archienemigo una espada demasiado fuerte para que te pudiera vencer a ti que eres su hijo? Ya que Dios suministra las armas al enemigo, puedes estar seguro de que éstas servirán de poco en tu contra, si te pones bajo la protección de Dios. Cuando Pilato intentó asustar a Cristo, jactándose de su poder para perdonar o condenar al preso, Cristo le respondió que no podía hacer nada si no le era dado de arriba. Juan capítulo 19, versículo 11. Esto significaba: haz todo el mal que quieras. Yo sé quién autorizó tu misión. Satanás golpea, el hombre persigue, pero Dios es quien les da a ambos el poder. Otro aspecto del poder de Satanás que debes conocer es que está limitado, y ello en 2 sentidos. El diablo no tiene poder para hacer todo lo que quiere, ni cuenta con el permiso de Dios para utilizar todo el poder que ostenta.
Sus deseos no tienen límite, no solo aquí, sino en el cielo. Allí, su mayor deseo es derrotar a Dios y colocarse él mismo en el lugar sagrado. Pero no puede cumplir ese deseo, ni muchos de los otros que arden en su interior. Él es solo una criatura, y por tanto su correa tiene un límite. Dios puede limitar y limita a Satanás, pero Satanás nunca limitará a Dios. Ya que Dios está a salvo, tú también lo estás. ¿Por qué? Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Esto es un gran consuelo. Satanás no puede ordenarte que peques contra tu voluntad. Aunque tiene capacidad para acelerarte en el camino, como el viento hace que la marea suba más rápidamente, no puede invertir la corriente de tu corazón de su propio curso y tendencia. Igual que Dios decide qué poder puede ostentar, Satanás también controla la cantidad del mismo que le es posible utilizar en un momento dado. Habrá veces cuando creas que Dios te ha dejado solo en la lucha. Entonces tu fe tendrá que esforzarse más. Aférrate a la seguridad de que Dios vigila cada movimiento de Satanás y no le dejará obtener la victoria final. Cuando Dios lo permita, Satanás podrá robarle al cristiano mucho gozo y paz, pero siempre estará bajo órdenes. Si Dios le dice quieto, tiene que quedarse como un perro bajo la mesa mientras los cristianos se sacian del consuelo de Dios. No se atreverá a recoger ni una miga porque el Maestro lo vigila. Perdemos mucho consuelo cuando olvidamos que la mano de Dios siempre está levantada sobre Satanás y su mirada tierna puesta en nosotros. El poder de Satanás no solo es derivado y limitado, sino que también está sometido al poder superior de Dios. Las tretas que él maquina le son asignadas por Dios para el servicio y beneficio final de los cristianos. Se puede decir del diablo, como del soberbio asirio, que él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera. Isaías capítulo 10, versículo 7. Porque el ánimo de Satanás siempre está inclinado a la destrucción de todo hombre. Pero la intención de Dios es distinta. Como han aprendido muchos cristianos sabios a lo largo de los siglos, cuando le dijeron lo ocurrido en la dieta de Nuremberg en contra de los protestantes, Lutero dijo simplemente: se decretó de una forma allí, pero de otra en los cielos. Para consuelo de los santos, los pensamientos de Dios hacia ellos son de paz y conservación, mientras los de Satanás son de ruina y destrucción. ¿Quién duda que los pensamientos de Dios sean más inteligentes que los del diablo? Ten por seguro que mientras Satanás persigue, Dios purifica. Daniel capítulo 11, versículo 3. La mayoría de las manchas en tus virtudes se producen mientras te sacias de paz y prosperidad, y nunca recuperan su blancura tan bien como al salir de debajo el azote de Satanás. Este envía el desánimo, la congoja o la desesperación para engullir al cristiano, como el pez se tragó a Jonás. Pero Dios utiliza esta tribulación para lijar y pulir tu fe, a fin de que al final sea más fina y preciosa que antes. Hacemos demasiado poco si nunca tememos a Satanás, pero lo halagamos excesivamente si le tememos más de lo que confiamos en Dios. Si eres de Cristo, nada puede entrar en tu vida sin permiso de Dios. Aquel que te ha dado la vida, también te ha dado la muerte. Aquel que te ha dado el cielo por heredad, también te ha dado el mundo con sus aflicciones, incluyendo al príncipe de este mundo y toda su ira y su poder. Esto ciertamente es amor y sabiduría expresados en un acertijo, pero los que tienen el Espíritu de Cristo pueden descifrarlo.